Mi nombre es Daniel Celis, soy el director de formación del Instituto Universitario de Turismo Económico Sostenible, el TIDE, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y bienvenidos todos. Para mí es un auténtico placer presentar a Rodrigo Lemos, de Mendoza, Argentina, amigo. Nos conocimos hace unos años en Mendoza, precisamente en la Universidad de Cuyo, y viene a compartir pues, su experiencia y conocimiento sobre el enoturismo en Argentina. Así que no pierdo más tiempo y les comparto, ya que van a tener una excelente presentación y ponencia. Rodrigo, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, autoridades presentes, colegas, amigos, sobrino. Bueno, tal cual comenta Daniel, por temas logísticos, ¿me puedo quedar de pie, de hablar aquí, o prefieres que me siente? ¿Qué prefieres? Vamos bien acá, ok. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Voy a compartir con ustedes el caso de desarrollo turístico, enoturístico de la Argentina. O sea, vamos a ir desandando este camino que ya ha realizado la Argentina con el objetivo o el sentido de que ustedes puedan, desde el rol en el cual se encuentren, pensar a estas islas también como destinos que ya son enoturísticos, pero qué cosas se pueden valer de mi presentación para obtener nuevas ideas y algunos disparadores que puedan ser aplicados en Canarias. Estuve hace poquito en la Universidad de La Laguna dando esta misma charla, invitado por el director de la carrera de turismo de la Facultad de Ciencias Económicas, otro amigo, Carlos, y fue muy enriquecedor para todas las partes. Así que el sentido de hoy, además de, por supuesto, visitar a mi amigo Daniel, conocer esta hermosa casa de estudio, es compartir esta experiencia y que ustedes se nutran de lo que yo pueda brindarles a través de esta charla, que versa en tres temas presentables, más o menos está dividida en tres partes. Una tiene que ver justamente con el desarrollo de la oferta turística, enoturística de la Argentina. Va a ser un paseo por casi todo nuestro largo territorio nacional, dando algunos tips sobre todo lo que tiene la Argentina para ofrecer en temas de enoturismo. El segundo es un poco más institucional, cómo juegan las instituciones dentro de Argentina en esta articulación pública-privada, que es clave para el factor de desarrollo. Creemos que es la manera de trabajar y van a ver en un país tan grande como Argentina y tan diverso y tan complejo, con las lógicas que tiene esta Argentina maravillosa, cómo se pueden ir desarrollando. Y lo tercero, les voy a acercar un estudio que hicimos saliendo de pandemia, más que tiene que ver con la demanda, ¿no? Ese sería un poco los tres grandes temas que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a empezar entonces con el paseo por la Argentina. Una Argentina que tiene una diversidad vitivinícola muy, muy grande. Piensen que es el octavo país en extensión, en superficie del mundo. Entra dentro de su país Italia, España, Alemania y dos países más de Europa en toda esta larga extensión. Y es un país que tiene una larga tradición vitivinícola. Larga tradición que empieza en el siglo XVI, con la llegada de la corriente colonizadora del oeste. Lo hacen por Chile primeramente los españoles, de la mano de los colonizadores que van a fundar Santiago del Estero, y de allí pues venían con el vino para celebrar la misa, ¿no? La colonización está atada a la evangelización. Entonces la sangre de Cristo iba a ser difundida en esas colonias colonias españolas en América. Bueno, de Santiago del Estero se supone llegan a Mendoza, o lo hacen desde la Capitanía General de Chile. Mendoza es fundada en el año 1561, y entonces empieza en la Argentina el proceso de vinificación. Lo hace en primera instancia de la mano de la Iglesia, de los colonizadores, y luego un incipiente y gran desarrollo que va a tener que ver con el clima, la geografía y el consumo de luego los criollos. Pero lo cierto es que en el siglo XIX, a raíz de la Primera Guerra Mundial, que sucedió en el año 1914, la gran corriente migratoria de Europa va a llevar consigo, me decía Daniel,
algunas cepas de acá, o incluso de Canarias, que se harían barbechos. Barbecho es una técnica donde crece de un tallo de la vid, crecen raíces y eso se puede cultivar. Bueno, llegan, decía, siglo XVI, en el siglo XIX llegan nuevas cepas, ya de origen español, francés, italiano, y se da un incipiente desarrollo vitivinícola. En ese momento, las principales provincias vitivinícolas van a estar dadas en el centro-este de Argentina. No obstante, se iba a cultivar vino en toda la Argentina. Luego va a haber una reforma agrícola que dice el presidente de ese momento, que fue Uriburu, en la década de 1930, dice, bueno, ordenemos el territorio. Es un gran territorio, ordenémoslo. Entonces, ¿dónde se dan los mejores caldos? Bueno, en el oeste. ¿Por qué? Por el clima. Y dejaron la zona litoral, que es esta zona del noreste de la Argentina, la Pampa de Buenos Aires, para cultivar forrajeras, para alimentar el ganado, y principalmente trigo, soja, etc. En el sur va a tardar un poco en poblarse, va a ser después de la Segunda Guerra Mundial. Ya muchos colonos alemanes van a ser quienes colonizan esa parte por las inclemencias climáticas. Sin demorarme mucho en el tema, quiero que entiendan que Argentina tiene 23 provincias, más Cava, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está la administración central. De las 24 mini-estados o provincias que tenemos, en 19 ya se cultiva vino o vid, y en 16 son provincias enoturísticas, es decir, que tienen una oferta desarrollada en torno a la vitivinicultura. ¿Bien? Eso sería como para entender. Esta gran diversidad, dispersión, hace al mismo tiempo que haya una gran complejidad. ¿De qué? De actores, de provincias. Imagínense que cada una de ellas plantea varietales particulares que se dan mejor en esa región, en el terruño particular, por los climas, se da la cultura que va a estar representada por la gastronomía, las danzas, la forma de hablar, como ustedes también seguramente tienen aquí en Canarias. Entonces, sería, en términos de producción vitivinícola, somos séptimo productor a nivel mundial, y esta foto es una de las tantas que vamos a encontrar en esos oasis, valles vitivinícolas de Argentina. Les decía, el principal foco productivo está dado en la región de Cuyo, y Cuyo es una región conformada por 3 provincias que son Mendoza, San Juan y San Luis, que concentran más o menos el 90-95% de la producción. Pero imaginen viñedos en todo el territorio nacional. El grueso está centrado acá. Muy bien, vamos a hablar un poco de las características del enoturismo. Ustedes saben, el término enoturismo fue definido por primera vez en el año 2004 por la Comisión Europea de Enoturismo. O sea, fueron pioneros en ese sentido y definían como actividades que realiza el turista en entornos rurales, disfrutando de vinos y la gastronomía y la cultura asociada a ello. Esa es la definición impresa en ese momento. Nosotros profundizamos un poquito más el término y lo conceptualizamos como dos actividades económicas, donde sucede esto que definía la Comisión Europea, que conviven en el mismo territorio. Si uno concibe esto, serían dos actividades económicas, una vitivinícola del sector primario, donde se monta la actividad económica del turismo, que está más asociada al sector secundario o terciario, de servicios. ¿Bien? Si uno entiende ese binomio en el territorio, es más fácil luego articular políticas, reuniones, consensos, disensos, para poder desarrollarlo de la manera correcta. Habrá que debatir qué es correcto, ¿no? Pero por lo menos sostenible. Muy bien. Esta gran, dispersión, decía, tiene al mismo tiempo pluralidad de actores. ¿Qué significa pluralidad de actores? Bueno, por supuesto, el enoturismo se basa en la bodega, en la producción vitivinícola. Pero no es, y ese es otro error frecuente, confundir que enoturismo es bodega solamente, y no lo es.
bodega, restaurante, guía, tour operador, actividades académicas o la academia, la universidad y el sector público. Entonces, esto se concibe como clúster, ¿no? Que entiendo que ustedes ya tienen el clúster enoturístico de Canarias, lo cual es un avance importante porque nos ha tocado intervenir en territorios de Argentina donde llegás, bueno, un conjunto de viñateros. Hola, ¿y la Cámara de Viñateros? No, no existe. Bueno, miren, para empezar a hablar, únanse. Y luego, ¿por qué? Porque es más fácil nuclear las demandas de ese sector en particular y articular con un actor de todos ellos para poder dialogar y construir entonces el desarrollo. Entonces, lo primero es la asociatividad y entenderlo como estas dos actividades que conviven en el territorio y hacerlo de manera plural. Por eso es tan complejo y por eso ha logrado como concepto este grado de especialidad o especialización que tiene. Bueno, aquí tenemos datos del año 2022. Después de pandemia, el enoturismo vamos a compartir en un ratito algunos datos de cómo se configuraba la demanda después de la pandemia, y tenemos esa cantidad de bodegas abiertas al turismo, donde Mendoza tiene 180 bodegas abiertas al turismo. Tiene, hace poquito, el 24 de noviembre, ya desembarcaban las estrellas Michelin, premiando a 3 restaurantes mendocinos con 1 estrella. Y piense que es la primera vez que sucede eso en Argentina. No habían estrellas Michelin en Argentina hasta este pasado 24 de noviembre. Y hay una empresa, un restaurante en Buenos Aires que es Don Julio, que también obtiene la estrella Michelin. De nuevo, una cosa importante cuando piensen, no sé, se me ocurre Canarias, en términos de desarrollo enoturístico, habría que hacerlo por ejemplo, en Argentina nosotros pensamos en destinos del vino y con vino. Y las preposiciones no son un juego simplemente de palabras, sino que son del vino aquellos destinos o enodestinos con capacidad de atraer per se turistas que vienen motivados, su motivación principal es saber más de vino, o al menos atraídos por el vino per se. Y es, bueno, voy a hacer sol y playa, y hay un día libre, está nublado, está lloviendo, alquilo un coche y voy a hacer enoturismo. O sea, la gente viene a Canarias a tomar vino. ¿Existe todavía esa demanda? ¿Existe potencialmente esa demanda? Yo creo que sí. El tema es empezar a trabajar en el desarrollo de esa oferta capaz de captar esa demanda y, por supuesto, comunicarlo. Entonces, en orden sería desarrollo de la oferta, comunicarlo para captar esa demanda. Ya cuando abordemos el tema del capítulo de la demanda van a haber características muy particulares. Ahora estamos todavía hablando de la oferta y es importante este concepto, del y con vino. A lo mejor haya islas dentro del archipiélago que son más fuertes en temas de desarrollo vinícola que dicen, no, yo quiero esa Malvasía de Lanzarote porque quiero conocerla. Y va a venir gente motivada por eso. Y después ver qué otra cosa puede suceder, ¿no? Y habrá gente que viene a Tenerife a ver la hermosa ciudad de La Palma y se enteró que había bodegas y termina comiendo en un restaurante de bodega. Ese sería un poco el criterio, del y con vino. Ahora, señoras y señores, abróchense sus cinturones porque vamos a emprender un raudo y rasante viaje por la Argentina. Prometo no ser muy extenso con esto. La región norte argentina, puse esta bonita foto porque es muy representativa de nuestro norte. ¿Bien? El norte argentino aún conserva estas raíces de los pueblos originarios. Aún conserva estos colores, estas miradas, estos inconscientes colectivos que uno camina y ve, etc. Por supuesto, con la arquitectura colonial propia de la época y demás. Lo más interesante de la región norte es su gastronomía, porque es una fusión muy española con la comida de los pueblos originarios. Entonces está, bueno, la empanada sería una fusión, la humita, estos guisos que ustedes hacen y muy ricos, bueno, imagínense adaptados a la geografía y a la cultura local.
les diría, el norte es un paseo por estos paisajes que nos regala la cordillera de los Andes en el sector norte y esta gastronomía y los vinos que nacen en esta provincia de Jujuy puntualmente. Otro tip, otra idea. Jujuy produce menos de 300 hectáreas de viñedo. Argentina produce 207.000 hectáreas de viñedo. Eso es hoy, al 2022, el censo 2022 de viñedo. Claro, Mendoza produce 150.000, o sea, casi el 75% lo produce Mendoza. Pero ¿qué pasa en Jujuy? Hay viñedos de media hectárea, como los que vi en Tenerife. Hay viñedos de 3 hectáreas. Entonces, el turista que va ahí claramente va a ver la gastronomía y estos paisajes y luego hace enoturismo en apenas 8 bodegas abiertas al turismo. O sea, la pregunta es, en Tenerife, en Lanzarote, en Canarias, en Palma, en La Palma, ¿existe la posibilidad? Sí, claro que existe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar el diferencial y darlo a conocer. Jujuy lo hizo ¿de qué manera? Los viñedos más altos del mundo se cultivan en Jujuy, que superan los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, un aficionado al vino dice, bueno, yo quiero ir a tomar ese vino que se da en los viñedos más altos del mundo, que tiene impacto en su composición organoléptica, en su estructura, en el tenor alcohólico, en el color. Refleja, si se quiere, lo que encontramos en estos paisajes y su gente. Eso es lo maravilloso que tiene el vino. Volviendo de Tenerife, me vine con un vino, una Malvasía, yo desconocía. Cuando lo descorchamos en una cena familiar, estaba lo salvaje. Estaba ahí, el suelo volcánico, el basalto, estaba esa forma de cultivar muy particular que tienen en esa zona, que es con las estacas levantándola un poco del suelo, pero crece. Podan un poco, pero crece, salvaje, en un suelo sumamente árido, muy mineral, y cuando uno toma el vino, se encuentra con eso. Bueno, imagínense el vino en una gastronomía típica canaria, con plátanos típicos de aquí, algo de miel, algo de lo que ustedes elaboran aquí. Bueno, eso es un poco lo que la gente va a buscar. ¿Hay posibilidad de desarrollo? Claro que hay que encontrar las identidades propias de cada lugar y ponerlas en valor o hacer propuestas de valor que acompañen esa idea. Ejemplo, en Jujuy se da un paseo a una mina en altura, a 4.200 metros, ya llegar allí es toda una experiencia. La llama los acompaña a los viajeros con alforjas, con gastronomía, llegan a la mina, montan una especie de picada y descorchan un vino en las alturas, ¿no? 4.200 metros de altura. Bueno, esto es una experiencia que sucede ahí en Jujuy. Esto es un tamal, la hoja del choclo, ¿no? del maíz, se hierve junto con un poco de carne picada, cebolla, pimiento muy típico de la zona y, por supuesto, cebolla que no puede faltar en estas preparaciones. En paisajes como este, que es el Cerro de los Siete Colores, uno de los patrimonios de la UNESCO. Una de las cosas sostenibles que con Daniel estamos hablando, yo veo a España, Europa en general, muy desarrollados. Creo que están en un punto, digamos, más 10 de lo que podríamos estar en Argentina, pensando incluso en temas de sostenibilidad. Pero sí hay algunos ejemplos que podemos empezar a dar, que es este tren que va a empezar a funcionar. Lo acaban de instalar, lo van a inaugurar probablemente ahora en diciembre, y es un tren que va a permitir unir segmentos del norte argentino, sobre todo en la zona de Jujuy, 100% solar y obviamente eléctrico, ¿no? Entonces se está mirando a Europa y este tren que fue mandado a construir en China. Una Salta muy colonial también van a encontrar con esta arquitectura que es reminiscencia de nuestro pasado colonial, con una ciudad que recibe mucho turismo internacional, con el famoso tren de las nubes. Este es un producto icónico, es un atractor per se, hay que hacer reservas con anticipación. Y de Salta Capital,
llegaríamos a lugares como este, que es Cafayate, donde está el primer museo del vino de la Argentina. Esto fue un colega, Gabriel Fidel, que asesoró en su momento al gobierno de Salta y propone, bueno, un centro interpretativo del norte argentino y de sus vinos a través de un museo. Yo pensaba, bueno, ¿hay un centro interpretativo del vino canario en alguna de las islas? ¿No sería lindo por ahí, como parte del desarrollo, contar con un centro interpretativo donde yo desde un lugar pueda interiorizarme de todo lo que pasa en el conjunto, en el archipiélago? Informar sobre fiestas asociadas, festivales, gastronomía, variedades. Yo les aseguro que fuera de las islas, en Argentina, yo voy a hablar de Malvasía y nadie la conoce, salvo que estén en el mundo del vino. Pero es algo que ya vamos a ver en las dimensiones que juega el enoturismo, es importante ese tipo de cosas. Bueno, otro paisaje de Salta, la bodega Piatelli. Tucumán, con este gran pasado de la independencia argentina se da en el año 1816, previo a las guerras de la independencia. San Martín nos vincula muy cercano. San Martín, ustedes saben, era hijo de españoles, nace en Yapeyú, luego vuelve a España a servir a la patria, a su patria, hasta que él tenía 30 años. Sirve en el ejército de Murcia y de Asturias, es un gran estratega, un gran guerrero, y luego empieza a tener contacto con gente de las logias, ¿no? De las logias y demás, vuelve a Argentina con ideas independentistas. Se daba en ese momento, recuerden, Napoleón tomando preso al rey, las invasiones inglesas de 1808 y 9 hacen que el pueblo argentino se envalentone, decimos nosotros, y podemos ser libres. En realidad eso es más romántico, pero lo que se ostentaba en la independencia realmente era el poder que ocupaba la monarquía ausente en ese momento y la aristocracia que financiaba las campañas independentistas. En un contexto latinoamericano muy parecido. Empieza en Estados Unidos, luego Venezuela va a tener su intento de independencia con el general, no me acuerdo el nombre, sigue hacia el sur, luego Bolívar, y San Martín lo hacía desde más al sur, ¿no? Bueno, es un poco de nuestra historia. Bueno, esta casa de Tucumán es parte de esa historia argentina, como la empanada. La empanada argentina es un patrimonio, todas las provincias hacen su empanada, y cada una tiene su toque particular. Una bodega, solamente para traerles un ejemplo, en este viaje imaginario que estamos haciendo, Tucumán, de nuevo rescatando las raíces de los pueblos originarios, construye esta bodega y lo hace en forma cooperativa. Y resalto, o me gustaría poner en relieve, el cooperativismo, donde un grupo de viñateros, de una comunidad que es Amaicha, son descendencia de los pueblos originarios, mantienen todavía un sistema de aquel entonces que es el cacicazgo, el cacique tiene un grupo a su cargo de familias donde se consensúan o sea, tiene el mismo rol que un intendente, pero no es intendente, está validado por el propio pueblo. Bueno, esta comunidad de los Amaicha obtienen un subsidio del Estado y hacen esta bodega comunitaria. De nuevo, el modelo cooperativo frente a los minifundios realmente es algo a considerar, porque una golondrina no hace verano, pero digamos que media hectárea aquí, media hectárea allá, media hectárea acá, podemos vinificar juntos, formar un producto consolidado, mejorar la calidad vínica y entonces generar un producto enoturístico asociado a esa calidad vínica, porque tienen que estar relacionados. Bueno, este sería otro ejemplo que se trabaja, insisto, en comunidad. Bueno, fiestas como el poncho, un tejido que también nace de la simbiosis de culturas. En los destinos del vino, acá ellos ponen en valor un elemento arquitectónico que es el adobe, también herencia española, e indígena también porque
todavía lo conservan. Básicamente es la ruta del adobe y van visitando distintas localidades y edificaciones hechas con este material, un salar, un mar de sal y Santiago del Estero. Me detengo un segundo más en Santiago del Estero ya para salir del norte argentino y entrar a lo que sería Cuyo. Santiago del Estero, ¿saben cuántas bodegas tiene? Una. Y es enoturística. Entonces, cuando como destino enoturístico nos preguntamos, bueno, pero nosotros podemos ser un destino turístico, claro que pueden. Hay que poner en valor las identidades propias, lo que tienen para destacar, vale decir, el elemento diferencial. Acá, ¿cuál fue? ¿Una bodega? Es una bodega, no deja de serlo. Bueno, el elemento diferencial acá es que, usando esta historia colonial, dijeron, pero los colonizadores llegaron a Santiago del Estero y acá se hizo el primer vino en la Argentina. Entonces, Santiago del Estero es cuna del vino argentino. ¿Y quién va a salir a pelearles ese concepto? No, bueno, cuna del vino. Y la bodega oferta gastronomía, espectáculos folclóricos y tiene esta oferta complementaria que es el termalismo. La Rioja está emparentada con La Rioja, España, en cuanto a nombre. De hecho, hubo un problema de denominación de origen, se peleó en los foros internacionales y obligan a la Argentina a usar La Rioja, Argentina, en las etiquetas. Hay ciertas similitudes en cuanto al clima y encontramos a partir de acá el torrontés argentino que se da en toda la zona norte con un grado de acidez muy interesante, una nariz muy floral y el torrontés es un híbrido. ¿Saben lo que es un híbrido? Es un injerto, ¿no? El injerto que permite tener una nueva variedad. Por ejemplo, Cabernet Sauvignon se hace con una planta de Cabernet Franc y Sauvignon Blanc. Esto es blanco, Sauvignon Blanc, y esto es tinto, Cabernet Franc. Bueno, el injerto permite tener una nueva variedad, Cabernet Sauvignon, que es tinta, con sus antocianos y demás. Bueno, torrontés es un híbrido entre moscatel de Alejandría y criolla blanca, que es una adaptación de la uva primaria que trajeron los españoles y se adaptó al clima y al terreno argentino. Criolla blanca. Cuando se da el proceso de reconversión vitivinícola en la década del 90, empiezan a aparecer más los varietales, más que denominaciones que copiábamos de Europa. Otra historia. Bueno, la región de Cuyo es la región vitivinícola por excelencia gracias a esto. La cordillera de los Andes es una gran e inmensa mole de piedra que inhibe el paso húmedo de las corrientes húmedas del Pacífico y el resultante es un suelo muy seco, árido y un clima continental. De Mendoza, zona Cuyo, al Atlántico hay unos 1.300 kilómetros. Entonces la influencia oceánica es muy escasa. Por ende, se dan estas particularidades climáticas que permiten tener esta calidad vinícola en el mundo. Hay una anécdota que me gustaría dejarles que es, más que anécdota, es una forma de ver la producción vinícola como un milagro. Entonces decimos, en esta zona ocurren milagros. El blanco de la nieve se transforma en el rojo del vino, como un milagro, como en las bodas de Caná. Bueno, es poético, claro que sí, pero es real, porque nosotros lo que tenemos es la corriente húmeda, en invierno cae en forma de nibia, los regímenes de agua son pluviales o niveales, y entonces los cálidos rayos del sol de la primavera derriten los glaciares, los hielos, y así tenemos el líquido vital. Que el hombre se va a dar un fenómeno también a raíz de la inmigración europea, este fenómeno, el oasis productivo. Bueno, el oasis como tal, el oasis productivo es una herencia italiana. Entonces, cuando llegan estos inmigrantes en principio del siglo XIX, llegan, yo siempre digo,
Imagínense un italiano, un español, huyendo de la malaria, la guerra, una valija con lo poco que tenían para llevar en el barco, cargado de sueños, a hacer la América, a facere l'America, diría un italiano. Entonces llegaban y se encontraban en una Argentina que estaba creciendo, que habían consolidado su independencia, que habíamos salido de las guerras civiles entre unitarios y federales, a hacer la América. Entonces llegan por tren a estas zonas productivas y los gobiernos hacían excepciones impositivas y entrega de tierra, porque necesitamos ocupar la tierra. Ahí se da un fenómeno de dispersión de la actividad económica productiva que luego va a sostener a la Argentina. O sea, este fenómeno sociocultural, económico, va a sentar las bases de lo que es hoy la Argentina. A diferencia de lo que sucedía en las aristocracias porteñas, que ostentaban grandes latifundios por la crianza de ganado, pero en manos de pocos, la oligarquía bonaerense, que fue una herencia de lo que sucedió post las guerras de la independencia. Otra historia. Pero acá se va a dar mucho en manos de muchos, y sobre todo inmigrantes, que supieron, fíjense, nosotros en lenguaje informal decimos, yo voy a laburar. Yo voy a laburar, es el lunfardo, ¿no? El lunfardo argentino. Laburar viene de laborar. Fíjense hasta dónde impacta la cultura europea, o española e italiana, en nuestra cultura. O sea, mi apellido es Lemos, de Monforte Lemos. Ojalá tuviera sangre azul, un poco de ese dinero, pero no llego allá. Pero así vos le preguntás a cualquier argentino, cualquier español, España o Italia, Francia, Alemania, algo así. Bien, estos mares de viñedos geometrizan el paisaje. ¿Qué hizo el oasis? Bueno, tiene lo inconmensurable de la montaña, irracional, no sé, es como impensable, cómo estas moles de piedra existen, testigos del tiempo, y lo racional del cultivo. Entonces, el paisaje está geometrizado, distinto a lo que ve acá, que está bastante atomizado. De nuevo, yo pongo en valor lo que hay en Argentina. Habrá que poner en valor lo que hay en Canarias, y lo que vi en Tenerife, o lo que sé que hay en Lanzarote, que es esta particular forma de cultivar. Bueno, hay que ponerlo en valor. Es cierto, por ahí uno viendo eso todos los días, lo internaliza rápidamente, pero un turista nórdico probablemente le llame la atención. O mismo un argentino, donde ve cultivos así, a ver cultivos así, o en los minifundios. Algunas ideas como para ir dejándoles. Pasaba previamente algunas imágenes de San Juan, es como estar en la luna, o imágenes de La Rioja, que es un límite de una formación geológica muy, muy importante, donde se pueden visitar estos parques que son hermosísimos. Bueno, Mendoza hablé bastante, aquí es el modelo de oasis productivo. Cada oasis tiene un río que lo riega, el oasis norte, el río Mendoza, el río Tunuyán en el oasis centro y el río Atuel y Diamante en el oasis sur. Otra cosa importante, Mendoza tiene 178.000 kilómetros cuadrados de superficie, el 5% es cultivable. Si yo les pregunto, ¿cuál es la superficie del archipiélago sumando todas las islas? X. ¿Cuánto es cultivable? De viñedo. Entonces el valor relativo que cobra esto es mucho mayor. No, pará, estás tomando de esta malvasía blanco hecho así, hay 100 botellas. El valor es relativamente superior a decir, bueno, tengo 1.000.000 de botellas. Pero ¿por qué 100 botellas? Porque no se pueden hacer más. Vos sos el destinatario de la botella número tal. Y está firmada por el enólogo. Encima. Eso es lo que hay, son los valores que viene a buscar el turista del vino. Bueno, eso es paisaje del Valle de Uco, atrás se ve de telón la cordillera de los Andes. Dani, ¿has estado en estos paisajes? ¿O en este?
Acá lo blanco de la nieve en el rojo del vino. Maipú, otra zona vitivinícola. Este es el restaurante de la estrella Michelin que les mencionaba recién, con el inmenso Ale Vigil, un embajador argentino del vino. Y te encontrás con joyas arquitectónicas, herencia de lo que fue la inmigración europea de principios del siglo XIX, donde un italiano, en este caso particular, Domingo Cabañaro, llega con su familia, su valija cargada de sueños, a hacer de Mendoza una zona productiva. Y aún se conservan, ya son pocas las bodegas que pueden, es zona sísmica, entonces las viejas edificaciones hay que preservarlas. Bueno, ellos sí las preservaron, ya en manos de un grupo inversor que es Peñaflor, la bodega Trapiche, y lo que ven allí es renacentismo italiano, con un ramal del ferrocarril que llegaba hasta la bodega, cargaban el vino en toneles y los llevaban a Buenos Aires, el principal foco de consumo del vino argentino hasta la década del 80. Argentina tomaba en los 80 litros promedio per cápita. ¿Qué pasa después? Las gaseosas, la cerveza, el consumidor empieza a cambiar, el impacto cultural del vino empieza a ser menor y hoy estamos en 19 litros promedio per cápita. Los principales consumidores son los franceses, con 100, está decayendo también hoy el vino del mundo, porque hay cambios en la demanda, eso es para otra charla, pero están en 120 litros promedio per cápita. ¿Bien? España también, Italia también, y países como Andorra, que son pequeñitos pero toman vino, como el Vaticano. El Vaticano es uno de los países, estados que más vino toman, claro, hasta la misa la celebran. Bueno, otros elementos que se ponen en valor a la hora de armar producto o propuestas enoturísticas, dijimos la cultura, el vino per se, la gastronomía, la arquitectura, y acá, o la historia y la cultura, y acá la arquitectura, donde una anécdota de esta piedra infinita, bodega de una familia mendocina, al momento de hacer la excavación de los cimientos, se encuentran con una mole de 2 toneladas, de una piedra enorme. Y era imposible moverla. Bueno, en vez de tratar de demolerla y demás, lo que hicieron fue una edificación con una cúpula que está por encima de esa piedra. Entonces, piedra infinita. La pregunta acá es, bueno, ¿cuántas piedras infinitas, cuántas piedras fundacionales hay en las islas que faltarían descubrir, ¿no? En términos de propuestas de valor, contar relatos? Y por supuesto las fiestas que ustedes tienen. El día de Tenerife, San Andrés, celebraban justo la fiesta de San Andrés. Si bien había llovido un montón, habían carpas con degustaciones de vinos locales y gastronomía. Bueno, ¿qué propuestas estamos haciendo para los locales, que también podamos involucrar a los turistas? Acá lo que les estoy presentando es la Fiesta Nacional de la Vendimia, que sucede todo el primer fin de semana de marzo, y es una fiesta que rescata los valores de nuestra tierra, de nuestra cultura, y yo creo que más allá de lo artístico, la fiesta per se tiene la virtud de rescatar los valores del pasado y sostenerlos en el tiempo. Y para mí esto hace a las narrativas culturales que como adultos y responsables en las áreas en las que estamos debemos sostener. Porque el avance de las redes sociales es tal que nos está haciendo perder las narrativas. Hay una crisis en la narrativa. Y nos pasa con nuestros alumnos. Le pedimos que narren, que cuenten, que investiguen y que desarrollen ideas con una lógica, y les está costando narrar. El Instagram no narra. Es realidades micro fragmentadas que no cuentan nada, solamente secretan dopamina. Las narrativas necesitan de tiempo, de espacio y de memoria. Entonces, el turismo, en general, lo pondero así, es una gran oportunidad de generar narrativa, memoria, tiempo y compartirlas, haciendo e inspirando en el que nos visita lo propio en su lugar.
teje puentes entre los pueblos y hace que amemos más lo desconocido. Entonces, en un mundo cada vez más violento, ¿no? Ucrania, Rusia, la Franja de Gaza, nos miramos, la pandemia nos dejó al otro como un potencial enemigo invisible. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, el turismo yo lo pondero como ya un actor que trasciende a lo económico netamente. Si uno alcanza a leer las implicancias sociales, culturales que tiene, bueno, mejor. Entonces, valerse de lo que ya existe, se llaman realidades, experiencias significadas o emergentes, y ponerlas, ¿no? en el circuito del turista. Y aquí entramos en las regiones del centro de Argentina, Córdoba, Buenos Aires, litoral, que tienen características más influencia atlántica, vinos que son muy parecidos a los que encontré aquí, con muy buena acidez, muy buenos blancos. Habrá que ver el cava, no he experimentado el cava todavía, pero habrá que ver cómo se comporta un Malvasia cava. O, por ejemplo, un rosado hecho con la variedad tinta de aquí. Hay que empezar a pensar también vínicamente cómo jugar ahí. Bueno, Entre Ríos, está muy cerquita de Uruguay. Yo decía, pero ¿cómo? ¿No? Un enólogo argentino podría pensar, ¿cómo vino en Entre Ríos? Bueno, si lo hace Uruguay hace miles de años, cientos de años. El Tanat es un claro ejemplo. Y así Córdoba con las ruinas jesuíticas, la influencia jesuita que tuvo Córdoba, bien interesante. Y otra cosa de la cultura que nos hermana. Córdoba fue colonizada por andaluces y tienen la simpatía de los andaluces. Y la fiesta, y el fernet con coca, y es una fiesta, y cómo hablan, y qué sé yo. Bueno, se ven esas cosas. Mendoza, de donde nosotros venimos, fue fundada por don Pedro del Castillo, enviado por García Hurtado de Mendoza. Mendoza por García Hurtado de Mendoza, que era el virrey del Alto Perú. Nuevo Valle de La Rioja, por Pedro del Castillo, que venía de La Rioja, España. Entonces, nuestro nombre tiene un poquito de esa influencia española. La gastronomía, por supuesto, también, y Buenos Aires con una influencia atlántica muy importante, donde, olvídense, la carne y el vino acá es como el tango, ¿no? Es una cosa que se dan de esa manera. Bueno, otro viaje interesante es a Patagonia, con toda la magia que tiene estos lugares, wild, salvajes, con el cordero patagónico, la liebre patagónica, gastronomía muy de piezas de casa, vinculada a vinos muy interesantes, muy elegantes. Se da en el sur argentino, con esta frescura y estos fríos que encontramos allí, vinos que son joyas, son sutilezas, son Pinot Noir, son Merlot, son Cabernet, son Malbec, principalmente variedades tintas, pero también Chardonnay o Sauvignon Blanc, que son dignos de ir a probar. Y son pequeñas parcelas, ¿no? Eso tiene Patagonia. Con influencia, aquí estamos en Neuquén, hay algo de paleontología para investigar. Y un ejemplo les traigo. Una bodega de Argentina tiene esta marca Guapisa, que fue la primera bodega que añejó vino en el fondo del mar. Es todo un producto. Entonces, en una jaula cerrada, por supuesto, ponen en una estiba y la sumergen en el fondo del mar para ver cómo se comporta el vino en el fondo del mar. Y luego se hacen catas muy especializadas sobre este producto, viendo cómo se comporta el vino en el fondo del mar. Bueno, mar, océano, estamos rodeados de eso. ¿Por qué no hacer una propuesta así para, ¿cómo le dicen los giri, ¿no? Ahí ya hay dos. Bueno, buceando. ¿Cómo se llaman esas? Está en Tenerife, en el sur de Tenerife, Ahí está. la bodega Submarino y otra en Lanzarote. Bárbaro. Bueno, estos son los... También la comparativa del el vino terrestre con el vino submarino. Esto vienen a buscar los enófilos, ¿no? Esto justamente, esos son los productos. Y por supuesto la gastronomía que lo puede estar. Bueno, acá un suelo nevado en época invernal y demás. Listo.
Oferta. Rápidamente, los antecedentes de por qué Argentina es enoturística se lo resumo en un slide. Desde el 2004, cuando se empezaba a hablar de enoturismo a nivel mundial, europeo, también había algo en la Argentina, con 62 bodegas abiertas al turismo. Hay un plan de consolidación financiado por el BID en el año 2009, por una institución pionera en el tema, y luego planes y ponernos de acuerdo. Y de eso se trata todo, ponerse de acuerdo, definir un rumbo y trabajar concienzudamente para lograr ello. Se crea en ese 2004 la Corporación Vitivinícola Argentina, por ley, donde todo el sector productivo aporta un fee, según lo producido, para justamente financiar programas de desarrollo. Entre ellos, lo último que se presentó en la Argentina el 24 de noviembre, que es el Día del Vino Binacional, es un estudio de caracterización de suelos de toda la Argentina. ¿Qué significa esto? Bueno, calicatas, expertos, heliofanía, qué se da mejor en ese suelo. Esa información está libre y gratuita para el que quiera ir a invertir, o propios argentinos invirtiendo en Argentina, sobre qué variedad voy a plantar en ese suelo, para no fracasar y potenciar el sector. Bueno, esos son uno de los ejemplos que hacemos desde la Corporación Vitivinícola Argentina, a quien yo represento. Es una institución pública-privada compuesta por 13 directores de las principales cámaras y federaciones del mundo del vino y los actores de gobierno nacional y de las provincias vitivinícolas, San Juan, Mendoza y de todas las provincias, del resto de las provincias. Bueno, ahí es donde se hizo el plan estratégico vitivinícola 20 al 2020, una actualización al 2030, y en esta actualización se consideró al enoturismo como un gradiente de desarrollo. Bueno, y ahí articulamos ministerios de turismo, ministerios provinciales, demás, planes, y hemos llegado hoy a algunos componentes como este observatorio, que lo traigo porque es importante la reflexión que les hago. Ustedes trabajan muy bien desde el Observatorio Sostenible y demás, pero fíjense que no es todo color de rosas en la Argentina, porque estas grietas que se dan en el seno de la política también se dan en el plano institucional. Y esto es tremendo, porque en un país tan grande poner de un lado a uno y a otros es muy complicado. Por eso la unión, el disenso, discutimos, sí, esto no, esto sí, pongámonos de acuerdo y vamos para allá. Por eso enfatizo que Argentina es lo que es en términos vitivinícolas, gracias a que se pusieron de acuerdo y mal que mal caminaron ese sendero. El turismo siguió el mismo camino. Nos unimos, dialogamos, nos acercamos propuestas, sobre todo a los gobiernos, que son los que más recursos tienen en la Argentina en los tiempos, y pudimos implementar algunas cosas interesantes. Lo que ven ahora aquí esto es cantidad de enoturistas. El pico máximo lo tuvimos en el año 2018 con 1.700.000 turistas. De 6 millones históricos que recibe turistas internacionales la Argentina. El mercado interno es muy fuerte en la Argentina. Estamos hablando de más de 20 millones de argentinos viajando por Argentina, muy atado a los vaivenes económicos, la inflación, etc. Pero si hablamos de esta gráfica, el pico máximo fue de 1.700.000. ¿Qué pasó después? Dejamos de medir, y un rato antes habíamos dejado de medir. 2022, 18. En el 2022 se retoma la medición por un componente que logramos, y la reflexión es acá, bueno, lo que están haciendo bien, síganlo haciendo. Nunca dejen de medir. Habrá que ver cómo, qué aspectos nuevos a tener en cuenta. Por eso yo lo comparo a alguien con amnesia. ¿Perdiste la memoria? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué aprendizajes tuvimos? No lo sabemos. Por supuesto, la pandemia es una gran amnesia para el turismo. Bueno, y ya saliendo un poco de lo institucional, vamos a abordar aspectos de la demanda que me parece importante acá compartir con ustedes.
Esta es una forma de segmentar la demanda que construimos en el clúster en el año 2013 y aún hoy usamos. Y es, de alguna manera, segmentar la demanda de acuerdo al conocimiento que tenga el turista del producto o del destino. Sabe mucho de vino, sabe mucho de... bueno, es un experto. ¿Qué oferta o propuesta de valor, emociones vamos a empezar a generar a esta persona? 2. Aquellos que están más avanzados. Bueno, sé de vino, la verdad, pero no soy un fanático, no quiero hablar con el enólogo, no quiero ir a podar la planta ni a hacer mi vino. Eso lo hacen se mezclan un poco, pero me alcanza con ir a la bodega y que un buen guía me acerque información útil y relevante. Luego están los iniciados, que es este público que está emergiendo en el consumo, dice, bueno, a mí me gustaría saber más, porque saber más me va a permitir disfrutar más. Entonces ya la pirámide se va agrandando. Y esos serían los interesados, y los iniciados son aquellos que están en el destino, se encuentran en el alojamiento con un QR, dice visite bodegas, y van a ver qué pasa. Es un buen momento donde inician el caminito. Es una forma de segmentar, distinta a la tradicional, geográfica, demográfica, ¿no? Geográfica, demográfica, o por incomes o ingreso por temas económicos. No obstante, se puede hacer múltiples segmentaciones o combinar la metodología. Esto sería una síntesis de lo anterior, y las clases sociales argentinas están muy estratificadas, muy polarizadas, y cada vez se da el fenómeno de que el que tiene mucho más, mucho, el que tiene poco, o sea, el que tiene poco o cada vez menos, producto de la inflación. Entonces, las clases sociales argentinas se están atomizando, se está perdiendo la franja media, porque bueno, el salario medio o la línea de pobreza está siendo bastante alta para la clase trabajadora argentina. No obstante, si uno piensa en enoturismo y si tuviera que dar sus primeros pasos, yo me centraría en la pirámide alta, porque no deja de ser un hedonismo sofisticado. Comer bien, tomar bien, está más atado a ese segmento. Ahora, cuidado, no cometen el error argentino, que fue premiumizar, permítanme el anglicismo, premiumizar el producto. Para tomar hay que saber. No, porque no es... ¿Qué hacemos con eso? Inmediatamente alejamos a los jóvenes, inmediatamente a los iniciados los alejamos y se quedan por fuera, y no una vez, se quedan por mucho tiempo afuera. Fíjense la cerveza así, cerveza asá, con colores asá, cerveza fácil, fresca, refrescante, la tomo en cualquier lado, lata, voy al kiosco, listo. El vino no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya hay vino en lata, por supuesto, pero ¿por qué no más presencia del vino en lata? ¿Por qué no tragos con vino? ¿Por qué no salir de esos conceptos? Bueno, el vino tiene una batalla enorme para dar. Hoy, por ejemplo, con los tenores alcohólicos. O sea, estamos hablando de que el mundo va a alcohol cero, tolerancia cero, y graduaciones de 14 grados en Argentina. O sea, estamos en contramano hoy. Hay cervezas que van ya hace rato a alcohol cero. Y pues, la refrescancia, el amargor de la cerveza sin embriagarte. ¿Por qué no el vino hace lo mismo? Serían temas a debatir. Pero bueno, segmentación de la demanda. Viajar nos conecta con el placer. Y acá este estudio lo hicimos en el año 2021. Queríamos saber cómo iba a impactar la pandemia en el psiquismo consumidor turista argentino. Esto fue orientado al turista argentino. Y descubrimos a través de focus groups y una investigación que el turismo iba a pasar a ser de una necesidad de segunda o tercera dimensión a una de primera dimensión. O sea, ya era, bueno, voy a viajar. No, ahora necesito viajar. Y el turismo alcanza un nivel de sanador. Alcanza ese nivel en el inconsciente de la gente. Bueno, viajar nos conecta con la salud
y con el placer. El turismo del vino tiene estas tres dimensiones. Te conecta con las sensaciones, con el conocimiento y con el aprendizaje. Vale decir, el conocimiento y el aprendizaje, con el reencuentro. Las sensaciones, ¿por qué? Pues estás allí viéndolo, cómo se hace, aprendiendo, ¿no? Aprender de cómo se hace el vino, cómo degustarlo, cómo maridarlo. Y con el reencuentro. Rara vez vas a una bodega solo o sola. Siempre vas lo gregario que tiene. Hagan un experimento o presten atención simplemente, vayan a comer fuera, inviten a alguien. Mozo, una cerveza. ¿Qué genera eso en la gente? Bueno, sí, una cerveza, amigos, juventud, fresco. Mozo, carta de vinos, por favor. Epa, ya es otra cosa. Viene el mozo y uno se queda callado. Hasta que hace el ceremonial del vino. Tiene otra cosa. El vino tiene magia, tiene duendes. Tomamos un vino y la conversación es otra. Una cerveza. ¿Por qué? No sé. Pero eso estaría bueno medirlo en el laboratorio, en el Hemolab. Que lo miden aquí, muy bien hecho. Bueno, y reencuentro, es compartir. Esto se da entre términos gregarios. Eso lo pusimos en valor porque la pandemia nos había aislado, nos había puesto al lado de la muerte y sobre todo nos había enfermado. Bueno, el vino nos conecta con la vida y con lo gregario y el disfrute y demás. Bueno, aprendizaje, los elementos que conllevan, la sensorialidad, aquí una potencial pisada del agua y el reencuentro con el reforzamiento de vínculos. Ya para ir terminando, estas son las 8 dimensiones en las cuales se sustenta el enoturismo, tienen que ver con todo lo que hemos hablado. Hablamos de cultura, claro, los inmigrantes que llegaron a hacer la América, el Malbec francés que viajó y encontró su lugar en el mundo, donde mejor se expresa, como un caballero que encontró allí su hábitat. La cultura, bueno, la fiesta de la vendimia, don Manolo, doña Teresa, cómo nacieron en esa tierra, cómo la cultivan, por qué el sistema de conducción, que es el trabajo, bueno, eso, cultura. Bueno, las dimensiones agrícolas, bueno, el sistema de conducción de Tenerife, por qué de esta manera y cómo impacta en el viñedo y por qué en Tenerife lo hacen así o asá, bueno, el sistema de producción. El vino per se, por qué Malvasía, de dónde viene, cuáles son sus características organolépticas, fenólicas, etc. Bueno, la parte de alojamiento, una aspiracional en la Argentina es dormir en un viñedo. Es como, wow, no me voy a morir sin dormir en un viñedo, o sea... Tengo que ir a dormir en un viñedo porque está en el inconsciente de la gente. No, eso, dormir ahí es como, wow. Bueno, eso, la gastronomía ya es impensable. Una oferta no turística sin gastronomía, son los ganadores. No hace falta tener una estrella Michelin, no. Hace falta, hola, porque ¿qué hago? Me das un vino, tomo 2, estoy en pedo, o sea, dame algo para comer. Las propuestas de valor, la música, el aroma o la falta o la ausencia de aromas, lo cual es deseable en una sala de cata y esperable en una cava, en una sala de barricas, uno va, imagínense esta idea. Centro histórico de acá, de Las Palmas. Centro histórico. Y entras por la catedral. Hiciste un paso, pero la cabeza jugó distinto. Bueno, imagínense lo mismo en una bodega. Sala de producción, barrica, y entraste a las barricas. ¿Qué pasó ahí? Los aromas, los sabores, todo eso. Bueno, y creo que dejé mencionar... Bueno, y la naturaleza, que claramente es donde se suceden estos fenómenos. Bueno, el turismo es placer, porque nos conecta con el valor de los frutos de su tierra, nos permite tomar... de allí, de donde viene, eso es algo único, irrepetible. Esto es importante. Yo puedo ir al supermercado, comprar una botella. Bárbaro, la descorcho en mi casa. Y es el mismo vino, y no es igual. ¿No les ha pasado? Bueno, es algo único. Eso es lo que sucede con el vino. Y nos conectan con ese momentum. O sea, estás ahí. Es un momentum. No se lo olvidan más.
Bueno, la gastronomía, lo que dijimos de la hotelería y algo que quiero, esto de la historia, lo que dijimos, las dimensiones. La lógica es placer total. Placer y sensorialidad, placer y reencuentro, placer y conocimiento, placer y aprendizaje, placer total. Y la conexión espiritual que les decía recién, la vida, esto está vivo, esto crece, esto se nutre a sí mismo, se multiplica y lo puedo compartir con amigos. Además, algunos insights de esos, bueno, en definitiva, el turismo del vino es hedonismo sofisticado. Me detengo en hedonista, es aquel que busca el placer, pero el verdadero hedonista busca el placer en el placer de otros. Eso es, el hedonismo viene de la antigua Grecia. Entonces, tiene algo de, ¿cómo se llama más? Indulgente. Soy autoindulgente, me doy mis placeres, me voy a tomar un vino, pero además impacto en la economía local, comprando esa botella de vino, haciendo impacto en la economía local, evito el éxodo rural, sosteniendo los minifundios, evito la pérdida del paisaje rural, que es patrimonio. Imagínense, en 300 hectáreas, perder una es cercenarse un dedo, ¿no? Esas son las dimensiones. Bueno, el hedonismo certificado y sensible, que tiene esta dimensión, cercano a la tecnología. La tecnología nos dice algo nuevo por descubrir, algo nuevo por aprender, un programa nuevo, un iPhone, el turismo del vino es lo mismo. Vine a Tenerife, otra isla para conocer, otro destino, otra isla por conocer. Ahora, y vamos allá a Lanzarote, y vamos allá, algo nuevo. Esto es lo que permite el enoturismo, distinto tal vez a concepciones un poco más clásicas del turismo como el sol y playa. Sol y playa hay por todos lados, digamos, en estas islas. Habrán paisajes o vistas o puestas de sol más lindas que otras, pero no dejan de ser puestas de sol. El vino es único. Ese vino que se da en ese lugar, con esa tierra, con esa gente, es único. No existe en otro lugar. Y eso es lo maravilloso que tiene el vino. Con eso, agradecerles nuevamente, Dani, la invitación, el tiempo que me han dispensado. Un placer para mí.